Hola, mi nombre es Fernando Rodríguez, soy presidente de Galvasa Sociedad Anónima. Galvasa es una empresa con más de 30 años de experiencia en el servicio de galvanizado por inmersión en caliente. Les quiero dar la bienvenida a este seminario grabado en el cual vamos a hablar sobre la utilización del galvanizado en el campo argentino. Al mismo van a poder acceder a través de nuestra plataforma web y de nuestro canal de YouTube. ¿Qué es el galvanizado por inmersión en caliente? ¿Cuál es la relación entre la corrosión y el galvanizado? ¿Qué aplicaciones tiene dentro del campo? ¿Y qué beneficios implican en la cadena de valor de la agroindustria? Invitamos a esta charla al ingeniero Jorge González Arata, presidente y director de la Asociación Argentina de Galvanizado por Inmersión en Caliente, miembro permanente de la Asociación Latinoamericana de Galvanizado y de la International Zinc Association. Muchas gracias por participar y cualquier duda que tengan saben cómo ubicarnos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Gracias al auditorio por darnos este espacio para hablar de nuestro servicio, que es lo que decía Fernando, el galvanizado por inmersión en caliente y en este caso que nos ocupa sus aplicaciones en el campo argentino. El galvanizado está destinado a proteger el acero y por eso un pequeño párrafo acerca del acero, que es el material más utilizado en una serie de aplicaciones, entre ellas, no de menor importancia, la fabricación de maquinaria y equipamiento para el agro. Esto se debe a su versatilidad, a las posibilidades de innovación que ofrece, a la libertad de diseño y a la sustentabilidad, ya que el acero es un material altamente reciclable. En nuestro país, en 2019, es el último año con estadísticas reales, el consumo aparente de acero, esto es la producción local más las importaciones menos las exportaciones, estuvo cerca de los 4 millones de toneladas, 2019. Esto se distribuyó básicamente un 40% en construcción, que siempre ocupa, por el peso de las estructuras, ocupa más porcentaje porque está en toneladas, y el resto se divide más o menos en partes iguales, la industria automotriz, otros transportes, la maquinaria agrícola y el petróleo, gas y energía, con un pequeño 12% más o menos, o 13%, que es esa bandita gris que se ve ahí, que son los electrodomésticos. ¿Quién es el principal consumidor entonces de acero a nivel mundial? Alguno de estos mercados no. Es la corrosión. Mientras leemos estas palabras, 760 kilos de hierro en el mundo han comenzado y terminado de corroerse. Esto es una enorme cantidad de hierro. Uno de cada 4 kilos producidos en el mundo se pierde por corrosión. Estas fotos hablan por sí mismas, ¿no? Entonces es malísima la corrosión, es terrible. No, la verdad es que es un fenómeno natural. Nosotros, mediante la metalurgia extractiva, sacamos el mineral de la corteza terrestre, lo refinamos, lo convertimos en su forma metálica, que es la que utilizamos, mediante el uso de una gran cantidad de energía. Le aportamos energía y entonces ese metal decimos que se encuentra en un estado de mayor energía. ¿Y qué quiere el metal? Como es inestable este estado de mayor energía, lo que el metal pretende es volver a su estado de menor energía en forma de hierro hidratado, óxido de hierro hidratado, y el mecanismo por el cual el hierro consigue volverse mineral es la corrosión. Por lo tanto, es un fenómeno natural, no tenemos que enojar con la corrosión, tenemos que controlarla para que la corrosión no se lleve puesta nuestra inversión. Este es un esquema de lo que acabo de decir. De la mina pasamos a la reducción
a la refinación y a la fabricación de los distintos tipos de elementos que luego nos sirven de materias primas para, por ejemplo, la producción del equipo agrícola. Y mediante la oxidación y corrosión, esto vuelve algún día al suelo. Esto es lo que se llama el ciclo de vida del acero, ahora más moderno, el concepto de la cuna a la cuna o de la cuna a la tumba, dicen los que estudian los ciclos de vida de los metales. Por supuesto, todo esto no es gratuito, tiene distintos tipos de costos. El más fácil de medir es el costo económico, el costo directo cuantificable, que se debe principalmente a mantenimiento de estructuras o de equipamiento, en el caso del agro, que se corrode y hay que reemplazar piezas o repintar o lo que fuere, reparaciones, reemplazo de equipos que se pierden por corrosión y todos los recursos humanos que implican estas acciones. El costo en países que han logrado medirlo con más o menos exactitud, como ejemplo, tenemos dos. En Estados Unidos cuesta 450.000 millones de dólares al año, en Canadá 55.000 millones. Esto representa en porcentaje del PBI un 3% más o menos en los países que han aprendido a controlar su corrosión, utilizando los distintos métodos adecuados. Nosotros hoy vamos a hablar de galvanizado, pero no es el único y no en todos los casos es el adecuado. Pero utilizando los métodos de control de corrosión adecuados, se puede ahorrar esta diferencia que ustedes ven en el slide, que es de 1,5 punto del PBI, y que es lo que se nos pierde a nosotros, a los países que no controlamos la corrosión, como es el caso del Ecuador por abajo, la mayoría, y que podríamos evitar utilizando los métodos adecuados de protección. Perdón. Hay otro tipo de costos, que son los costos indirectos, un poco más difíciles de calcular, pero también son inclusive mayores que los anteriores. Hay uno, en el caso de maquinaria y equipamiento agrícola, hay uno bastante fácil de definir, que es si uno paraliza un equipo en el medio de una campaña, además del lucro cesante, supongamos que uno es contratista, ¿no? Además del lucro cesante por parar ese equipo, se puede perder una campaña. El campo no espera. Si yo acá en Buenos Aires tengo que cosechar el trigo en diciembre, cosecho en diciembre cuando tengo piso, no puedo cosechar en febrero o cuando tengo el equipo arreglado. Por lo tanto, protegerlo contra la corrosión a mí me evitaría un costo indirecto importante. Además, no es un tema menor los costos en seguridad de las personas a causa de los accidentes que un equipo que colapsa por una estructura, colapsa por problemas de corrosión, puede ocasionar en accidentes en las personas. Siempre hay que tener en cuenta que el costo de un agujero por corrosión es mayor que el costo del material corroído. Estas estructuras no fueron estructuralmente mal calculadas y vino un tornado y por eso colapsaron. Lo que sucedió en todos estos casos, o en la mayoría de ellos, es que la corrosión ha ido debilitando, haciendo perder sus propiedades estructurales a las estructuras, para la redundancia, perdón, y por eso cuando ocurre algún fenómeno meteorológico un poco fuera de lo normal, ocurren estos accidentes tan típicos. Acá, a la derecha, abajo, esto es una columna de alumbrado. En realidad no está en el medio del campo, aunque podría estar en una ruta, por ejemplo. Pero la quise poner acá porque quería mostrarles que a veces la corrosión no viene solamente por lo que se ve, sino por el interior de las piezas huecas, porque ahí se acumula humedad y la corrosión trabaja de adentro hacia afuera. Como el galvanizado por inmersión en caliente, a diferencia de las pinturas, recubre toda la pieza por dentro y por fuera, este tipo de fenómeno es perfectamente evitable, como dice aquí arriba, accidente evitable, si uno lo hubiera galvanizado. ¿Cómo controlamos este flagelo de la corrosión? Bueno, hay varios sistemas. Interponer una barrera entre
el sustrato de hierro acero y la atmósfera es el más común. La inhibición es el uso de algún tipo de barrera que tenga la propiedad de reaccionar químicamente con el acero y retrasar la corrosión. Además de interponerse entre la atmósfera y el acero, retrasa el proceso de corrosión del acero. La protección catódica es la protección que ofrecen los metales que son más electronegativos que el hierro. Esto quiere decir que tienen la tendencia a ceder electrones con más facilidad que el hierro. Entonces, ante un ataque de la atmósfera o agua o suelo, o en el caso de equipos agrícolas, por ejemplo, guano, fertilizantes, en fin, agroquímicos en general, el metal que es más electronegativo se va a corroer antes y va a proteger al hierro, evitando que este último ceda electrones. Finalmente, la pasivación es, por ejemplo, un caso típico de pasivación es el acero inoxidable, donde se añade una aleación de otro metal que tiene productos de corrosión poco solubles y muy adherentes que hacen que, una vez que se oxida, quede protegido por una película de su propio producto de oxidación. Ejemplos de protección por barrera, tenemos varios. Los orgánicos son las pinturas que mencionaba. Las pinturas protegen bien al hierro, aislándolo de la atmósfera, pero tienen algún problemita. Por ejemplo, bueno, primero son porosas y por lo tanto siempre algo de humedad o dióxido de carbono puede penetrar a través de la película, y con más facilidad si ocurriera una discontinuidad en la película, por ejemplo, un rayón por un golpe o lo que fuera. Una vez que el poluente ingresa y tiene contacto con el hierro o con el acero, lo que pasa es que comienza la oxidación, y como los productos de oxidación del hierro suelen tener entre 6 y 8 veces el volumen del cual se originaron, se expanden, y eso va desprendiendo la película y agrandando esa grieta que inicialmente puede haber sido un rayón, y entonces eso conforma un círculo vicioso en el cual cada vez hay más desprendimiento de película, cada vez más ingreso de poluentes, cada vez se acelera más la corrosión. Pasa algo similar con la protección de barrera por metales nobles. El metal noble no se oxida con tanta facilidad, pero ¿qué pasa? Que el metal de sacrificio, en este caso, es el hierro, que se oxida más fácil que el metal que lo protege. Entonces, si hubiera una discontinuidad en esa barrera, lo que pasaría es que el hierro se va a corroer, protegiendo al cobre, por ejemplo, al estaño que lo recubría, y entonces de vuelta empieza este círculo vicioso donde los productos de corrosión expanden, desprenden la película y, en definitiva, colapsa el sistema. El zinc es un metal menos noble que el hierro. Está en la escala galvánica está por encima del hierro en electronegatividad, por lo tanto tiene la tendencia a ceder electrones con más facilidad que el hierro, y lo que produce es un efecto de triple protección, porque además de barrera, o sea, de interponer la capa de zinc entre la atmósfera o el agua, el suelo, los otros agroquímicos que fuere, y el sustrato, además la capa de zinc se pasiva y se protege a sí misma. El óxido de zinc termina convirtiéndose en carbonato de zinc, que es también muy adherente y protege al zinc, que a su vez el zinc protege al acero. La protección catódica, que es lo que mencionábamos recién, es cuando ocurre una discontinuidad en el recubrimiento, ¿quién va a ceder primero los electrones? El zinc. De esa manera satisface la necesidad de oxidación, sacrificándose y evitando que el hierro tenga que ceder electrones. Por lo tanto, el esquema es este que vemos aquí a la derecha, donde esto violeta significa óxidos o hidróxidos o carbonatos de zinc, y el hierro permanece
sin corrosión, sin oxidación. Y la pasivación, finalmente, es esta restauración que ocurre. Estos productos de óxido de zinc finalmente terminan cerrando la discontinuidad que había en la película, porque son poco solubles, muy compactos y muy adherentes. Con lo cual, si hubiera una falla, por supuesto estamos hablando de un porcentaje pequeño en cuanto a la superficie total de la protección, pero si hubiera una falla, por ejemplo, un golpe, una raya que permita el ingreso de los poluentes, esto se llama en la jerga del galvanizador una cicatrización. Esa falla se va a ir cerrando con los productos de óxido de zinc. Finalmente va a cesar el proceso corrosivo. Gracias a que vivimos en la Argentina, y es uno de los pocos países sudamericanos, tenemos esta información que nos permite determinar en las distintas áreas de nuestro país cuál es el índice de agresividad de la atmósfera y, por lo tanto, a la hora de decidir cómo vamos a proteger un equipamiento o una maquinaria, sabiendo dónde va a ser utilizada. Como ven acá, en todas las zonas agrícolas estamos en una corrosividad mediana a muy agresiva en las zonas más costeras. Nos permite definir cuál es el tipo de protección que corresponde utilizar. Lo que nos muestra este mapa, que es un trabajo que demoró 10 años, exponiendo los metales a la intemperie en condiciones reales y estudiando la pérdida de masa cada 15 días por una década, y cruzando esta información además con los servicios meteorológicos, las estaciones meteorológicas del país, se llegó a esta conclusión de que el zinc en relación al hierro se corroe entre 27 veces a 16 veces en las zonas comprometidas más lentamente que el hierro. Por eso es una protección tan eficiente. Hay una norma internacional, la 9223, que clasifica esos tipos de atmósfera de acuerdo a su corrosividad. La mayoría de los ambientes donde se desempeñan los equipos que se fabrican para el agro son ambientes de tipo C2, o sea, exterior en zonas rurales, y por lo tanto una película normal de 60 o 70 micrones, que es lo que nos indica a nosotros la normativa internacional que debemos cumplir, se sale de la curva en realidad en cuanto a la vida de servicio. Supera, como ustedes ven aquí, en este punto, los 50 años. Si nos fuéramos a un ambiente más agresivo, como por ejemplo las zonas costeras, ya sí, a lo mejor estaríamos en una vida útil de 30 años apenas, por corrosión. No hablemos de que el equipo sufra otro tipo de desperfectos por el uso, pero en cuanto a corrosión podemos ofrecer 30 años en condiciones de agresividad, y si queremos más, por supuesto, hay que decirle al galvanizador que le dé un poquito más de espesor a la protección. El zinc tiene un problemita que es un metal anfótero. ¿Esto qué quiere decir? El zinc se corroe en medios ácidos o en medios alcalinos y no se corroe en el medio, digamos, entre estas dos condiciones, que es un pH más o menos de entre 5.5 y 12.5. Afortunadamente, la mayoría de los productos con el cual va a estar en contacto cualquiera de los equipamientos habitualmente usados en el agro están dentro de ese rango de pH, y por lo tanto un galvanizado por inmersión en caliente simple lo protegería. Acá tenemos un listado. Ustedes ven más o menos el guano de animales, saliva. Bueno, acá el amigo glifosato se nos va un poquito a la acidez y puede ser un poco agresivo, pero el resto de los productos que se utilizan están en el rango de pH que el galvanizado tranquilamente se puede desempeñar muy bien para esa cantidad de vida útil de años que mencionábamos en la norma.
Entonces, hablando un poco, ya entrando en lo que es el proceso. El galvanizado por inmersión en caliente consiste en lo que se ve acá. Es un crisol donde está el metal fundido, el zinc fundido a 450 grados, donde se sumergen las piezas y durante esta inmersión se produce una aleación entre el hierro y el zinc que tiene una unión metalúrgica, porque es efectivamente eso, una aleación, y esto tiene la propiedad de proteger al hierro como habíamos visto en las filminas anteriores. Este proceso tiene más de 170 años de probada eficiencia, por lo cual no hay ensayo de laboratorio que pueda hoy probar lo contrario. No hay más que ir al campo y ver molinos, por ejemplo, de extracción de agua que se encuentran enterrados en el piso sin ningún tipo de base más que el mismo hierro sobre el piso y que pueden tener 60, 70, 80 años de antigüedad. Yo en particular conozco uno de 60 que lo vengo viendo desde que yo era chico, y ahí está, y fue galvanizado por inmersión en caliente. Lo que quiero decir con esto es que está probado que este sistema funciona. ¿Cómo es este sistema? Bueno, tiene tres etapas principales. Una es el pretratamiento, donde se desengrasa mediante ácidos o en algunos casos álcalis. La pieza, se quitan los aceites típicos de la mecanización del acero. Luego viene una segunda etapa de decapado, donde se quita el óxido que pudiera haberse producido desde que se fabricó la pieza hasta que llega a la planta de galvanizado. Y después un fluxado que tiene la función de proteger a la pieza desde que sale del decapado, que está muy delicada porque está desnuda, se le ha quitado el óxido, hasta que llega a la inmersión de zinc y además hace como promotor de la reacción metalúrgica que va a ocurrir aquí, en la inmersión. Durante la inmersión, que es lo que veíamos en la foto de la filmina anterior, se sumerge la pieza por un par de minutos, dependiendo del tiempo, depende del espesor que quiera dársele a la película, porque el espesor de película es función de, entre otras cosas, del tiempo de inmersión, y además también del espesor del acero, porque cuanto más grueso es el acero, más va a tardar en balancearse la temperatura del zinc con la temperatura de la pieza, y por lo tanto requiere un poquito más de tiempo. Y finalmente, el personal especializado que ya las plantas todas poseen y que tienen experiencia, inspecciona la pieza para asegurarse de que no quede ningún defecto que requiera o una reparación en planta antes de ser entregado al usuario final, o si fuera un defecto grave, que podría suceder, eso se va a regalvanizar y el cliente probablemente no va a enterarse porque de eso se hace cargo, por supuesto, el galvanizador. Es muy raro que esto ocurra, pero si ocurriera en esta etapa de inspección, eso se corrige. Lo que les comentaba, cuando se hace la inmersión, se produce estas capas intermetálicas de aleación entre el hierro y el zinc, que son básicamente estas cuatro fases, gamma, delta, zeta y eta, que es una capa de zinc puro. Las capas gamma y delta tienen una dureza superior a la dureza del acero. Estamos hablando de dureza superficial, no de resistencia estructural. Pero la dureza superficial, por ejemplo, la resistencia a la abrasión, es bastante superior a la dureza del acero. Y finalmente la capa de zinc puro, que es la que se pasiva y que produce esos carbonatos de zinc que mencionábamos antes y que protegen al zinc. O sea, el carbonato protege al zinc de la oxidación y el zinc protege al acero de la oxidación del acero. Si esto no fuera suficiente, porque, por ejemplo, tratamos con medios muy ácidos o nos manejamos en zonas costeras de alta salinidad o lo que fuere, el zinc o el galvanizado, el acero galvanizado, puede pintarse. Cuando pintamos sobre galvanizado por inmersión en caliente, pintamos sobre el mejor sustrato que puede existir para cualquier sistema de pintura.
¿Por qué esto? Porque como los productos de oxidación del zinc no aumentan el volumen como lo hacen los productos de oxidación del hierro, en caso de que hubiera, que siempre hay, porosidad en el recubrimiento orgánico de pintura, el zinc no va a desprender la película de pintura y por lo tanto lo que ocurre es un efecto sinérgico donde el zinc va a proteger a la pintura y la pintura va a proteger a la vez también al zinc que tiene por su, digamos, su tendencia a la oxidación, que es lo que lo hace tan bueno, tiene la particularidad de que va perdiendo espesor de revestimiento a lo largo de los años. Entonces la pintura evita un poco esto y el efecto sinérgico se puede expresar de esta forma. La duración de un total de un sistema es el equivalente a la duración del galvanizado por inmersión en caliente más la duración de una pintura y todo esto multiplicado por con una constante que puede estar en el orden entre 1.5 y 2.5 dependiendo del ambiente. Si tomamos un promedio de 2, de una constante de 2, y en una zona agresiva donde nuestro galvanizado puede durar apenas 20 años y una pintura podría durar 3 años, bueno, entonces tendríamos una duración total de un sistema dúplex de 46 años, que en la mayoría de los casos es aceptable. Estos son algunos ejemplos que no tienen nada que ver con el mercado de ustedes, pero sin embargo los muestro como ejemplos de protección dúplex. Algunos están hechos con fines ornamentales y otros con fines de protección adicional contra la corrosión. Esto es un poco más del tema que tratamos hoy, que además de proteger al sustrato de zinc, en este caso la pintura, puede servir a los fabricantes de equipamiento para identificar su marca, porque es muy habitual que cada fábrica tenga un color que la identifica, como si fuera una especie de isotipo, y bueno, es tranquilamente posible pintar sobre el galvanizado y tiene las propiedades que mencionamos antes, no solamente ornamentales, sino además esta protección sinérgica adicional. Los campos de aplicación del galvanizado son infinitos. Nosotros podemos galvanizar pequeños elementos como elementos de fijación. Siempre nosotros recomendamos que si se va a galvanizar una estructura, se galvanicen también los bulones, porque sería una pena que una estructura falle por sus elementos de fijación cuando el resto de la estructura está sana. Esto tampoco tiene mucho que ver con el agro, pero lo muestro porque el hormigón es delicado en cuanto a su resistencia a la corrosión por el hierro de refuerzo, y estos son, en este caso, mallas, pero todas las barras de refuerzo de hormigón en el mundo están empezando a galvanizarse. Se pueden galvanizar, esto es un monopolo o una antena de telefonía, una torre de alta tensión. Acá vemos el tamaño que tiene esto. Este señor está parado ahí solamente para mostrarles cuál es el tamaño de una pieza que puede galvanizarse. Y yendo un poco más al mercado del agro, hay infinitas aplicaciones. Bueno, los alambres se galvanizan desde antes que nací yo. Las bebidas están hechas con soportes galvanizados cuando son de hierro y de chapa galvanizada. Los tanques australianos más viejos que la humanidad, los molinos que les mencionaba antes, que más allá de que requieran alguna reparación en los engranajes o en el sistema de camisas o varillas, toda la estructura que lo sostiene está galvanizada y permanece. Bueno, en ganadería es ampliamente utilizado, en feedlot, en producción de leche, en granjas avícolas, en criadero de cerdos. Esto es un caso de vacaría en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Es un galpón de empaque de manzanas, en una productora de manzanas muy importante de la zona.
donde toda la estructura del techo y todas las estructuras interiores, como es un ambiente húmedo, que permanece húmedo todo el año, están galvanizadas y como ustedes ven no están pintadas, simplemente están galvanizadas y se mantienen así sin necesidad de ningún tipo de acción para su durabilidad. En cuanto a equipamientos agrícolas, bueno, hay de todo tipo. Acá yo destaqué la llanta porque la llanta, como es la que está más abajo de todo el equipo y es la que sufre más los efectos del suelo, suele ser un elemento delicado, pero en este caso, por ejemplo, la esparcidora también, como hay elementos que pueden tener cierta acidez y todo, está bueno su protección en el galvanizado. Esta homogeneizadora también ha sido galvanizada por nuestro anfitrión. Esta compactadora también es un caso similar, creo, Fer, que está galvanizada por ustedes. Lo mismo con las esparcidoras, que antes mostré algunas. Bueno, todo tipo de equipamientos, invernaderos, equipos de riego, acoplados. La versatilidad del acero y de la producción de galvanizado es muy amplia y yo solamente quiero dar algún tipo de ejemplo de lo que se puede hacer. Esto es una tendencia de reemplazo de postes de madera por postes galvanizados para sistemas de malla antigranizo, por ejemplo, en peras, manzanas y vides. Este es un trabajo que estamos realizando nosotros desde la asociación para el reemplazo también de postes de madera en viñedos y en frutales de pepita. Esto es un trabajo que hacemos en la provincia, por ahora, en Mendoza, en Neuquén y en Río Negro. Y el reemplazo de la madera, que además tiene algunos problemitas de contaminación por postes metálicos galvanizados, permite la mecanización de algunas labores. Por ejemplo, el hincado de los postes se puede mecanizar, haciéndolo mucho más rápido y con menos personal. Lo mismo pasa con el control de plagas. En la poda se puede mecanizar, cosa que el poste de madera no permite, primero porque no mantiene la geometría adecuadamente y además porque si la máquina llega a flexionar el poste de madera, como este no tiene la misma elasticidad que el poste metálico, se quiebra y por eso no se poda mecánicamente en viñedos que el sistema de conducción es madera, pero sí lo permite el poste metálico. Y esto, que es cada vez un problema mayor, que es conseguir personal en el momento de la vendimia, bueno, en lugar de hacerse como habitualmente se hace en los viñedos con sistema de conducción de madera, el poste metálico permite la vendimiadora mecánica, que además de trabajar con poco personal, trabaja 24 horas por día, como cualquier cosechadora. Otras aplicaciones, este es uno de los tambos más modernos de Sudamérica, si no me equivoco, después por ahí me va a corregir Fernando Rodríguez. Bueno, otro tipo de tambos pero siempre todo el material del tambo, salvo, por supuesto, los conductos de leche, que son de acero inoxidable, el resto de las estructuras, así como los techos, están galvanizados por inmersión en caliente. En ganadería, bueno, cada vez es más utilizado en reemplazo de la madera este tipo de corrales, bretes y mangas de metal galvanizado por inmersión en caliente. En plantas de acopio de cereales también los hilos cada vez se galvanizan más. Esta es una historia de una celda que se hizo en los años 70, una celda para 10.000 toneladas de trigo en Navarra, provincia de Buenos Aires, donde se galvanizó el hierro en las paredes de hormigón de la celda, el hierro y toda la estructura del techo, que después tiene una pintura anticondensación para evitar que el trigo, en este caso, porque esto se sale para trigo, se humedezca cuando gotea en el invierno el techo. Y también el piso fue, tanto las barras de refuerzo como unas rejillas por donde se inyecta aire frío desde abajo para secar con frío el cereal. Todo ese material fue galvanizado. Esto permite
en esta celda, secar el trigo con frío y evitar así el secado tradicional con las secadoras que veíamos antes aquí, que eso produce un deterioro en la proteína del trigo y entonces un trigo, en definitiva, una harina de menor calidad para el panificado. La verdad es que yo me enteré de esto porque la persona que la construyó, el contratista, lo conocí hace unos pocos años y me contó que esa celda había sido galvanizada. Y bueno, en 2018 esa celda cumplió 40 años y todavía no recibió ningún tipo de mantenimiento. Esto no tiene nada que ver con nosotros, pero lo comento como una obra de arte galvanizada. Esto está en la zona de Sarre, donde después de 200 años de explotación minera, cuando se finalizó esa explotación, se construyó este hito de 30 metros de altura, galvanizado, en memoria de los 200 años de la explotación de carbón de la zona. En cuanto a sustentabilidad, bueno, la definición típica de la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, que es el desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El acero galvanizado contribuye a esto porque su recuperación es eficiente, por sus elevadas tasas de reciclado y porque por su cualidad magnética permite separarlo de otros materiales mediante electroimanes y por eso es fácilmente reciclable. La reciclabilidad del acero es cercana al 100%. Pocos metales, salvo los nobles, pueden ofrecer una tasa tan elevada de reciclado como el acero galvanizado. Adicionalmente, ya que hablamos de sustentabilidad, es el principal soporte de las energías renovables, tanto la eólica como la energía termosolar. En este caso, los calefones solares que se utilizan en muchas zonas, sobre todo en el oeste del país. La energía fotovoltaica, desde la cual se construyeron muchísimos parques termosolares de 2019 para atrás, por los planes de renovar que había hecho el gobierno anterior por participación pública-privada. Y antes de terminar, una pequeña reseña de la industria que ustedes representan. Por lo que se sabe, en 1878 este señor Nicolás Schneider produjo el primer arado fabricado en Argentina. Se considera el inicio de la industria nacional de maquinaria y equipamiento para el agro. Después, en 1929, ocurre un hito importante, me pareció a mí. Este señor Alfredo Rotaña, que había instalado su fábrica en 1916 en Sunchales, produjo la primera cosechadora automotriz del mundo. O sea que además del Papa y Dios que es argentino, nosotros tenemos la primera cosechadora automotriz. Se inventó, se fabricó en Sunchales, en la provincia de Santa Fe. Así que punto para nosotros. Esta industria ha sufrido, como todos sabemos, la evolución económica argentina, que es sinusoidal, y sin embargo ha logrado superar todos estos desafíos que le imponen las condiciones económicas de nuestro país, y en su sector que hoy es un orgullo para la industria nacional en el mundo, porque tiene la capacidad de competir con cualquier industria del resto del mundo, de los países más desarrollados inclusive. Yo le diría que es de las pocas industrias. La producción agrícola y la producción de maquinaria para el agro y equipamiento es uno de los sectores más eficientes de la producción nacional. En este mercado, que yo lo considero maduro, la innovación de una protección contra la corrosión de mantenimiento cero, para mi gusto, generaría un valor agregado a la industria nacional de maquinaria agrícola, que ya es conocida por su eficiencia. Algunas conclusiones finales. El acero es fundamental en el desarrollo de una energía moderna y sustentable. A ese acero, el galvanizado por inmersión en caliente es el mejor sistema
para protegerlo contra la corrosión. Y adicionalmente, la utilización del galvanizado sobre acero reduce el consumo de recursos materiales y energéticos mediante la prolongación de la vida de servicio de las maquinarias, estructuras o sistemas que se protegen. Nuestra asociación se nutre de la información técnica que año a año vamos incorporando y compartiendo, como es el caso de hoy con ustedes, mediante el resto de las asociaciones latinoamericanas, de la Asociación Internacional del Zinc, que es nuestra entidad de segundo grado, y de asociaciones también de Estados Unidos, como se ve aquí, y de las europeas, como ATEC y AENOR. Finalmente, quienes componen la Asociación Argentina de Galvanizado por Inmersión en Caliente, bueno, Galvasa, nuestro anfitrión de hoy, y casi todo el resto de las empresas de galvanizado por inmersión en caliente de Argentina. Hay solamente un par de empresas en Córdoba y una en la provincia de Buenos Aires que no pertenecen a la asociación, pero la mayoría somos un gran grupo de trabajo que además intercambiamos permanentemente información técnica. Bueno, yo les agradezco por mi parte la atención que me brindaron y quiero pasarle de vuelta la palabra a Fernando Rodríguez de Galvasa para que nos comente sobre un caso práctico de utilización del sistema de galvanizado por inmersión caliente. Muy amable, muchas gracias. Antes de empezar con el ejemplo práctico, quería yo adelantarme a una pregunta. Yo sé la respuesta, pero sería bueno que nuestro orador haga la aclaración. En las fotos que mostramos de distintas aplicaciones de productos galvanizados, hay distintos tipos de galvanizado. Galvasa se especializa en el galvanizado por inmersión en caliente a través de la cuba de zinc fundido. Pero quizás Jorge pueda aclarar cuáles son los otros galvanizados que tienen uso en el campo y que quizás en algún caso no hayan tenido la vida útil tal como la planteamos nosotros y que se haya oxidado antes. Jorge, ya sabes cuál es la pregunta, me imagino. Yo no tengo acceso a la pregunta en este momento, pero me imagino. Además nos la han hecho en alguna expo que fuimos, Fernando, por ejemplo, en Marco Juárez. Es muy común confundir, aunque les parezca mentira, pero confundir el galvanizado electrolítico o el zincado electrolítico con el galvanizado por inmersión en caliente. Hay dos diferencias importantes entre estos dos sistemas. Una de ellas es el espesor de la película. La película de zincado electrolítico, como dice la palabra, es una deposición por corriente eléctrica a través de un electrolito del zinc sobre el acero base. La primera diferencia es que la unión entre el zinc y el acero base es una unión mecánica, como es la unión de la pintura, por ejemplo. Está adherido al acero, no está aleado, como es el caso de la inmersión en caliente. Y el segundo y más importante, como yo creo que dije en algún momento, la vida útil de la protección del galvanizado es directamente proporcional a su espesor, porque el galvanizado o el zinc va perdiendo espesor a lo largo de los años mediante la corrosión por la interacción con la atmósfera. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, lo más común es pulonería galvanizada en forma electrolítica, que suele tener una película que no supera los 15 micrones de espesor, con un galvanizado por inmersión en caliente que no puede tener menos de 55 micrones de espesor por norma y suele tener 80 o más. Entonces,
debido a esto, a la relación directa que hay entre el espesor de película y la vida útil de la protección, el galvanizado por inmersión caliente tiene que durar 4, 5, varias veces más. Adicionalmente, no sé si era esta la pregunta, pero cabe aclarar que la chapa pregalvanizada, o sea, galvanizada en continuo, cuando se galvaniza la bobina de chapa y luego se fabrica, por ejemplo, una bebida que a veces se hace con chapa que fue pregalvanizada, eso es inmersión en caliente también, porque en realidad Ternium, por ejemplo, tiene una cuba de zinc fundido y pasa la chapa a mucha velocidad a través de este zinc fundido. Primero, la velocidad, o sea, el tiempo de exposición de la chapa al zinc es mucho menor que el del galvanizado general, que es el que nos ocupa hoy, que es el que vimos, donde se sumerge la pieza, se deja unos minutos y luego se quita. Y además, el galvanizado de la chapa tiene unas cuchillas de aire a la salida de la cuba que le quitan el exceso de zinc. Por lo tanto, también estamos en presencia de una capa de galvanizado, aunque fuera en caliente, de entre 15 y 20 micrones de espesor contra los 75, para poner un promedio, que ofrece el galvanizado por inmersión en caliente. Y de vuelta, entonces es mucho más duradera la capa de galvanizado por lotes, que es de lo que estamos hablando hoy a la tarde. ¿Era esa la pregunta, Fernando? Perdón. Sí, estaba con el micrófono cerrado. Sí, esa era concretamente la pregunta. Hago llegar otra pregunta que creo que vos no podés ver, de un participante, es si uno quiere galvanizar una pieza que ya está pintada o está oxidada. ¿Se puede galvanizar? ¿No se puede? En esta vida todo se puede. Es un tema de costos. Si la pieza está oxidada, en un grado de corrosión normal, oxidada, el galvanizador tiene previsto en su fábrica el pretratamiento que mostramos antes, mediante ácido clorhídrico, que quita los productos de oxidación del hierro y lo deja en condiciones perfectas para ser galvanizado. Lamentablemente, el ácido o los decapantes que poseen las plantas de galvanizado por inmersión en caliente no pueden actuar sobre pinturas o barnices. Todo lo que sea recubrimientos orgánicos tiene que hacer un proceso anterior al galvanizado, que es una limpieza abrasiva, o sea, un arenado o un granllado, que deja la superficie en perfectas condiciones para ser galvanizada, pero que no está dentro de la planta de galvanizado. Todos los galvanizadores tienen alguien que les presta ese servicio, pero es un servicio adicional que se debe costear. Si alguien tiene una estructura que está pintada, debería conversar este tema con el galvanizador y el galvanizador le va a decir, bueno, yo se la voy a mandar al señor José Arenado, que se la va a tratar y le va a cobrar tanto dinero. Todos nos ponemos de acuerdo, la pieza llega arenada al galvanizador y se puede procesar sin ningún tipo de inconveniente. Gracias, Jorge. Paso a la próxima pregunta. Acá un señor que se llama Emiliano Caballero pregunta si hay una pieza dañada, que ya está galvanizada. Una vez que se repara esa pieza, ¿no puedo volver a galvanizarla arriba? ¿Tengo que sacarle primero la capa que ya tiene? Sí, efectivamente. Eso requiere que mediante ácido clorhídrico, que se puede hacer en la planta de galvanizado, a esa pieza se le quite todo el zinc que tenía del galvanizado previo, se la vuelve a dejar desnuda como si fuera una pieza nueva, sin ningún tipo de óxido ni zinc del galvanizado anterior, y después puede pasar de vuelta al proceso de
de galvanizado como si fuera una pieza nueva. Esto tiene algún inconveniente para el galvanizador porque el zinc contamina mucho al ácido y reduce la vida útil del baño de ácido que después lo va a obligar al galvanizador a reemplazar ese ácido. Por eso a veces una pieza galvanizada puede tener un costo adicional de galvanizado que si fuera una pieza de hierro desnudo, pero no es un impedimento técnico para su regalvanización. Bueno, como dijiste hace un ratito, todo se puede, es una cuestión de, ¿verdad? Bueno, acá me llega otra pregunta, que es la siguiente: si existen referencias de diseño para que las piezas o estructuras sean galvanizadas. Hay unas pocas reglas bastante sencillas de seguir en cuanto a diseño, porque, por ejemplo, para decir la más común, los compartimentos estancos no pueden galvanizarse porque pueden producir accidentes por explosión, por ejemplo, por la expansión del aire o algún poco de agua que hubiere dentro del compartimento cuando uno lo sumerge a 450 grados. Por eso deben existir orificios para el ingreso y luego el egreso de los ácidos primero para el decapado y del zinc en la inmersión. Esto en todo, por ejemplo, yo mostré hace un rato todos estos bretes que están hechos de caños estructurales. Estos son elementos huecos, pero todos tienen perforaciones que permiten su galvanización por dentro y por fuera. Algunas reglas de esta que les mencioné, que es la más conocida, y algunas otras de diseño para galvanizado, se pueden ver en la página web de Galvasa, que tiene una sección donde se describen las muy poquitas recomendaciones de diseño para que la pieza pueda ser galvanizada adecuadamente. Sí, disculpame, Jorge, sí, en la misma página de ExpoAgro de Galvasa están subidos los videos donde hace respuesta a esta pregunta del señor Fontana. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que me toca contarles un poco un caso práctico para que toda la audiencia se ubique y seguramente lo vean esto a diario en los establecimientos. El caso práctico que presento es un carro de usos múltiples en el tambo La Polvorilla, en la localidad de Castelli, provincia de Buenos Aires. Es un experimento que hemos hecho con los dueños del campo, en el cual le pedimos sobre un carro que hoy tiene 20 años de antigüedad, poder galvanizar la mitad del carro y dejar la otra mitad que la corrosión y la intemperie y el uso, demuestre cómo le caía el peso de los años y del uso con el tema de la corrosión. Para aquellos que estuvieron en la feria, en la ExpoAgro en marzo pasado, seguramente la foto que están viendo ahora va a ubicarlos, lo deben haber visto esto seguramente, y realmente fue un motivo de interés de la gente que caminaba por la feria para acercarse a ver qué es lo que estábamos mostrando. En realidad es una suerte de probeta de ensayo nuestro que, si podemos pasar las fotos, vamos a ver el carro en detalles, cómo avanza la corrosión. Si ustedes ven el carro sobre la parte derecha, el frente, el perfil de frente, ya está, la base está toda carcomida por la corrosión. En cambio, en el lado galvanizado ha mantenido su estructura. El piso que se ve en esta foto es el segundo piso que ya se instaló desde el piso original. Ahora en la foto que sigue seguramente vamos a ver el piso desde abajo. Es esta foto que se ve sobre el extremo inferior derecho. Esos pedazos de metal que se ve era el piso original.
del carro. Bueno, nada, el resto de las fotos en realidad ya habla de por sí, ¿no? Cómo se va dañando el material en lugares donde, bueno, hay riesgo de colapso, de que se caiga el extremo del carro, ahí en la base se ve, y bueno, y en la próxima foto mostramos también una parte de las maquinarias o de los elementos que están sobre ruedas que realmente sufren la corrosión, porque normalmente están entre barro o guano de animales que son altamente corrosivos, así que para terminar les digo la diferencia entre esto, que es la corrosión, es esto que es galvanizado, y que de nuestra parte en el espacio comercial podemos decir que es Galvasa. Señores, muchísimas gracias por participar en el seminario, gracias Jorge, y bueno, si quieren pasar virtualmente por el stand, vamos a estar para atenderlos. Muchas gracias a todos.